Buenas tardes, profesora. Nuestro tema a presentar el día de hoy será El precio del cobre aumenta, con mis compañeros que lo conforman: Yelko Montesinos, Alex Retamal, María Tapia, Giselle Troncoso, Diego Venegas y quien les habla, Yarixa Montesinos. En primer lugar, el cobre cumple un papel esencial en diversas áreas de la industria global. Nace como uno de los pilares económicos más destacados. En el marco actual, el incremento del precio del cobre refinado ha generado un escenario que va más allá de su valor. Este aumento, aunque aparentemente simple, establece una compleja red de implicaciones que se extienden por diferentes extractos económicos, desde la producción hasta el comercio internacional, las políticas monetarias y los flujos financieros de países exportadores. A medida que exploramos la dinámica económica global desde la perspectiva de los modelos IS, LM y BP, examinaremos detalladamente cómo este aumento repercute en las balanzas de pago, las cuentas y cómo se relacionan con los tipos de cambio bajo un régimen flexible. Además, examinaremos cómo su impacto se despliega en múltiples sectores, desde la minería hasta las finanzas internacionales, considerando la capacidad de los países para ajustar sus políticas en un entorno de constante flujo de capitales y posibles cambios en los tipos de cambio. Por lo que el aumento en el precio del cobre emerge como un evento de un profundo impacto económico y comercial, con implicaciones que abarcan no solo las transacciones comerciales, sino también los equilibrios macroeconómicos y estabilidad financiera a nivel internacional. Su alcance se extiende más allá de una simple fluctuación de precios y pone de relieve la interconexión entre la producción, el comercio, las políticas económicas y la estabilidad financiera en un entorno caracterizado por tipos de cambio flexible y alta movilidad de capital. El objetivo general será analizar el impacto del aumento del precio del cobre desde una perspectiva económica, incorporando un enfoque del modelo ISLM-BP, con un tipo de cambio flexible y alta movilidad de capitales. Se explorará cómo este fenómeno incluye la oferta y demanda del cobre, las ventas, las aplicaciones industriales, las divisas para países exportadores, las balanzas de pago, las cuentas nacionales y su interrelación con los tipos de cambio en un contexto de flujo internacional de capital. Por otro lado, mencionaremos dos objetivos específicos: evaluar las diversas aplicaciones industriales del cobre y analizar cómo éstas contribuyen al incremento de la demanda del metal, considerando la movilidad de capitales y su efecto en el equilibrio macroeconómico. Por otro lado, estudiar la entrada de divisas derivadas de la venta del cobre, impacta en la balanza de pago y en las cuentas nacionales de países exportadores. Ahora veremos oferta y demanda del cobre a nivel mundial. Para contextualizar, el cobre, una de las materias primas más esenciales y versátiles en el ámbito industrial, ha desempeñado un papel crucial en múltiples sectores debido a sus excepcionales propiedades. Este metal posee una conductividad térmica y eléctrica inigualable. Es resistente a los efectos corrosivos y a los microbios. Además de su relevancia industrial, el cobre también ejerce un impacto importante en los mercados financieros, siendo considerado un indicador clave del estado de la economía mundial. Los países líderes en la oferta del cobre son Chile con un 28,5%, Perú con un 10,9% y China con un 8,4%, siendo un 47,8% de la producción total entre los años 2019 y 2020. Países líderes en la demanda del cobre. China. La demanda del cobre registró una expansión del 2,5% anual, lo que equivale a 307.000 toneladas adicionales a lo que fue el año 2018, lo que explicaría el 52% del aumento anual en el volumen de demanda. El otro país es Estados Unidos. La recuperación del consumo de cobre en Estados Unidos, desde la caída del 4% en 2018 a un crecimiento de 1,5% en 2019. Respecto al acrecentamiento en la demanda del cobre. El aumento en las ventas de cobre puede estar influenciado por una variedad de factores económicos, industriales y globales. Algunas de las razones más comunes incluyen demanda industrial, crecimiento económico, innovación tecnológica, urbanización y construcción, políticas gubernamentales, inversión y especulación, escasez de suministro, factores geopolíticos. Es muy importante recordar que el aumento de las ventas de cobre es el resultado de la combinación de estos factores y otros eventos económicos y sociales, que pueden variar con el tiempo y en diferentes lugares del mundo. ¿Para qué se utiliza este mineral como materia prima? El cobre se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones a nivel mundial debido a sus propiedades físicas y químicas únicas. Algunas de las principales áreas en las que se puede utilizar el cobre incluyen electrónica y tecnología, la energía, construcción, transporte, industria pesada, salud, comunicaciones y otros como el arte, decoración, joyas y en menor
uso las monedas. Los efectos producidos por entrada de divisas en la balanza de pagos. Tanto las exportaciones chilenas como extranjeras hacen uso intensivo de sus recursos naturales, potenciando la economía abierta. En efecto, nuestro país recibe por intermedio de estas transacciones divisas internacionales que son registradas en la cuenta corriente de la balanza de pagos, permitiendo la obtención del saldo de la balanza comercial. En el año 2019, esta balanza alcanzó un saldo deficitario, resultando el 3,9% del PIB nacional. Esto explica por un escenario de menores envíos de recursos mineros hacia el exterior. También en el 2020, las exportaciones obtuvieron un superávit en la balanza comercial, registrando un incremento del 6,9% con respecto al año 2019. Y este saldo responde al aumento de las exportaciones mineras, el cual se reflejó con un crecimiento del 18,2%, impulsado por el aumento en el precio del cobre durante el año comercial. En el año 2020, las exportaciones chilenas de los recursos naturales alcanzaron un 12,5% del PIB. Dentro de este mineral, el cobre ocupó el 11,2% del Producto Interno Bruto. Chile, como mayor productor y exportador del cobre en el mundo, produjo 5.773.000 toneladas métricas en el mismo año, equivalente al 28,5% de la producción nacional. Con respecto al impacto de la entrada de divisas en la balanza de pago, cuando el precio del cobre aumenta en Chile, la entrada de divisas en la balanza de pagos también aumenta. Esto significa que el cobre es uno de los principales productos de exportación de Chile. Por tanto, un aumento en su precio conduce a mayores ingresos por exportación y, por ende, un aumento en la entrada de divisas en la cuenta de bienes de la balanza de pago. También es importante destacar que la balanza de pagos es un registro de todas las transacciones económicas y financieras de un país y el resto del mundo durante un periodo determinado. Incluye tanto las transacciones de bienes y servicios como las transacciones financieras. El aumento en la entrada de divisas en la cuenta de bienes contribuye a un mayor saldo positivo en la balanza comercial de Chile. Con respecto a la recepción de divisas y el efecto en relación con tipos de cambio, podemos decir que las exportaciones de cobre refinado se transan principalmente en la Bolsa de Metales de Londres y en otras dos bolsas del mundo, que también se realizan exportaciones de concentrado de cobre. En el año 2019 se exportó el 52% refinado y el otro 48% en cobre concentrado. Se estima que hacia el año 2035 el 75% de la exportación de cobre nacional sea de cobre concentrado. La divisa que predomina para las transacciones de cobre en la Bolsa de Metales de Londres es el dólar americano, y su unidad de medición para la transacción es por libra. Si el precio del cobre aumenta, significa que habrá más ingresos de divisas para el país, por el cual ayudaría a crear un posible superávit en la subcuenta de exportaciones en la balanza comercial. Esto si las exportaciones lograron superar a las importaciones. Un país, al recibir más divisas, aumentará la oferta de esta en el mercado local. Por consecuencia, tenderán a bajar sus precios, haciendo que la moneda local, en este caso CLP, aumente su valoración, convirtiéndola más fuerte y estable frente a las divisas que tengan mucha oferta de mercado, lo cual sería el dólar americano, que es la moneda de cambio por libras de cobre, como mencioné anteriormente. En este caso, el ente regulador, quien es Banco Central, retendría esta mayor oferta para evitar el debilitamiento del dólar, para que no se vean afectadas las exportaciones del mismo cobre, que a pesar del aumento del precio, recibiría a cambio una divisa débil en nuestro mercado. Ahora veremos los movimientos de las curvas en el modelo tipo de cambio flexible con alta movilidad de capitales. Comenzando por el gráfico que refleja el año 2019, la situación de ese periodo era de un déficit en la cuenta corriente por 10.933 millones de dólares, que reflejan un flujo neto negativo de recursos hacia el extranjero. Esto puede tener implicaciones en el modelo ISLM. Este déficit influye en la balanza de pagos al generar una salida neta de divisas que afectan la oferta de estas en el mercado de divisas y además ejercen presión sobre el tipo de cambio. Esto genera que la moneda local se deprecie, además de provocar que disminuya el ingreso y el gasto agregado en la economía. Con lo mencionado, ocurre un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda, que significa que para alcanzar el equilibrio se requeriría una menor tasa de interés. Siguiendo con el modelo ISLM de la balanza de pagos del tipo de cambio flexible, con alta movilidad de capitales, ahora analizaremos el impacto clave de la balanza comercial y las exportaciones en la economía de Chile, centrándolos en el año 2020. Este año, el aumento de las ventas de cobre ha tenido un impacto directo en la balanza de pago de Chile. Las exportaciones de cobre han generado ingresos en divisas extranjeras para el país, lo que ha resultado en un impresionante aumento del 18,2%. Este incremento ha mejorado significativamente la cuenta corriente, llevando a registrar un superávit en la balanza comercial de 73.485 millones de dólares. La razón detrás de este superávit es que las exportaciones han superado a las importaciones.
Este superávit en la balanza comercial, junto con el aumento de las exportaciones, ha atraído flujo de capital hacia Chile. Esto ha provocado un aumento en la entrada de divisa, lo que ha tenido un impacto directo en la cuenta financiera de la balanza de pagos. Como resultado de esta afluencia de capital, la moneda local se ha apreciado. Esta apreciación de la moneda local ha desencadenado un aumento en la demanda interna y, por lo tanto, un aumento en el ingreso del país. Este aumento en el ingreso ha tenido un efecto en el mercado monetario. La curva LM, que representa el equilibrio entre el mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios, se ha desplazado hacia la derecha. Esto se debe a que un nivel de ingreso más alto requiere una tasa de interés más alta para equilibrar el mercado monetario. Además, el superávit de la balanza comercial de este año también tuvo un impacto en la curva BP, que es la balanza de pagos. Esto se debió a la generación de una entrada neta de divisas, gracias al aumento en la venta de cobre. Influyó en el tipo de cambio. El aumento de las exportaciones de cobre condujo a una mayor entrada de divisas al país, lo que ejerció presión sobre la apreciación de la moneda local. Esta apreciación de la moneda local resultante del superávit comercial y la entrada de divisa afectó a la curva BP al desplazarla hacia la izquierda. En otras palabras, la balanza de pago se vio influenciada por este cambio en el tipo de cambio debido al superávit en la balanza comercial. Este desplazamiento hacia la izquierda puede indicar una disminución de la competitividad en las exportaciones chilenas en los mercados internacionales debido a la apreciación de la moneda local. El aumento en las ventas de cobre tuvo un impacto significativo en la demanda agregada y el equilibrio en el mercado de bienes en la economía. Este incremento en la venta de cobre generó un aumento en los ingresos de las exportaciones, lo que a su vez incrementó la renta disponible en la economía. Este efecto positivo en la renta disponible tuvo un impacto directo en la demanda agregada, ya que tanto los hogares como las empresas contaban con más ingresos para gastar en bienes y servicios. A medida que las empresas observaron un aumento en la demanda de bienes y servicios debido al mayor poder adquisitivo de los hogares y una mayor rentabilidad por las exportaciones, tomaron la decisión de invertir más. Este aumento en la inversión empresarial se debió en parte al superávit de la balanza de pagos, que proporcionó una entrada de capitales adicional a la economía. Como resultado, la producción de bienes y servicios aumentó, lo que tradujo en un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. Esta expansión en la producción de bienes y servicios tuvo un efecto positivo en el mercado laboral. Con un aumento en la producción, se crearon más empleos, lo que llevó a un mayor nivel de empleo en la economía. Esta disminución en la tasa de desempleo fue un resultado directo de la expansión económica impulsada por el aumento en las ventas de cobre y su impacto en la demanda agregada y la inversión empresarial. Conclusión. La subida del precio del cobre, aunque inicialmente podría parecer un fenómeno económico aislado, en realidad revela una intrincada red de influencias y efectos que trascienden las simples fluctuaciones en los mercados de materias primas. Como hemos explorado en este análisis, este aumento en el valor del cobre resulta de una compleja interacción entre la oferta y la demanda, impulsada por países líderes en la industria como Chile, Perú y China. Estas naciones, gracias a sus vastos recursos minerales y una creciente demanda, definen la dinámica de los precios y contribuyen a dar forma a la economía global. Además, se debe considerar las implicaciones del modelo ISLM-BP, que incluye un tipo de cambio flexible y una alta movilidad de capitales. Este incremento de precio no solo refleja las cifras, sino que también desencadena una serie de efectos que abarcan diversas dimensiones económicas, desde la producción hasta su aplicación en sectores clave como la electrónica y la construcción. El cobre se erige como un pilar fundamental para el progreso industrial. El análisis a través del modelo ISLM-BP resalta cómo estas dinámicas interactúan en un entorno globalizado. La entrada de divisas en países exportadores como Chile no solo fortalece la balanza de pago, sino que también influye en el equilibrio financiero y las reservas, impactando así en aspectos monetarios y fiscales en un sistema caracterizado por una alta movilidad de capitales y tipos de cambio flexibles. No obstante, este aumento también puede efectuar los tipos de cambio, lo que a su vez puede influir en la competitividad de otros sectores exportadores y en las decisiones de inversión extranjera, generando efectos que se extienden más allá de las fronteras nacionales. En última instancia, el aumento en el precio del cobre va más allá de la esfera económica y emerge como un indicador de la economía global. Su influencia se extiende desde la producción en minas remotas hasta las decisiones financieras en los mercados internacionales. El cobre, un metal esencial, no solo influye a través de tuberías y cables, sino que también se entrelaza en el entramado de la economía global, influyendo en el comercio, las políticas y las perspectivas económicas en todo el mundo. Esto es especialmente notable en el contexto analítico del modelo ISLM-BP.
Este incremento en el precio del cobre nos recuerda la intrincada naturaleza de la economía moderna y cómo los hilos de la industria y el comercio y las finanzas están inextricablemente interconectados en un tejido económico global en constante cambio y adaptación. El enfoque del modelo ISLMPP añade una dimensión adicional de comprensión a estas complejas dinámicas.